Mentiras de amor de Bárbara Cartland, capítulo 4. Al bajar las escaleras para cenar, vestida con un bellísimo atuendo, Carmela pensó que si no estuviera tan asustada por la posibilidad de hacer algo que tuviera repercusiones negativas para Felicity, la situación sería realmente muy entretenida. Como el conde había marcado una tregua, trataba de mostrarse encantador y ya no la trataba como a una colegiala estúpida, sino como a una mujer inteligente. Durante los 2 últimos días se había dado cuenta del esfuerzo que él hacía y pensaba que quizá fuese la primera vez en su vida que tenía que tomar en cuenta los sentimientos de una mujer antes que los propios. La incluía en todas las conversaciones que tenía con el príncipe, le pedía su opinión y hasta escuchaba atento lo que decía. Estaba completamente segura de que lo que él esperaba, por norma, era dictar ley y que todos le obedecieran. Sin embargo, el protocolo y la buena educación le obligaban a tener diferencias con su Alteza, aunque era evidente que el joven príncipe le admiraba de un modo que rayaba en adoración. Como se suponía que se le estaba dando tiempo para tomar una decisión, Carmela tenía la libertad de mostrarse tal cual era, sin temor a complicar las cosas para Felicity. Así que empezó a disfrutar de sus charlas con el conde, que en ocasiones parecían contiendas verbales. Sabía que le había sorprendido con sus conocimientos de arte, bastante superiores a los de él, pero lo que más le asombraba era lo informada que estaba sobre la situación política europea. Esto no se lo debía a su padre, que era quien le había enseñado todo lo que sabía de arte, sino a la condesa, la cual, por su amistad con hombres de Estado, siempre se había interesado por todo lo que sucedía tanto en el Parlamento británico como en el extranjero. Todos los días hacía que Carmela o Felicity le leyeran en voz alta los discursos de los diputados que se publicaban en The Times. Después, le explicaba a las jovencitas lo que ellas no hubieran entendido, y como conocía a muchos de ellos, les hacía breves semblanzas de los líderes políticos de ambas cámaras. A Felicity le parecía bastante aburrido, pero para Carmela era muy interesante, y ahora utilizaba sus conocimientos para sorprender al conde, el cual en ocasiones parecía incluso perplejo. ¿Por qué ha de pensar que las muchachas somos estúpidas?, se preguntaba indignada, así que se propuso demostrarle que no tenía motivos para pensar así. La noche anterior, cuando mantuvieron una fuerte discusión acerca de las reformas, por desgracia muy atrasadas, que debían favorecer a la comunidad agrícola, el conde había dicho: «He estado fuera de Inglaterra mucho tiempo, pero no puedo creer que las cosas estén tan mal como dices». «Por desgracia están todavía peor», repuso Carmela. «La importancia de alimentos baratos desde el continente arruina a los granjeros ingleses». Por la expresión de él, comprendió que no lo creía, así que añadió: «Pregunta cuántos barcos cerraron el año pasado, y si hablas con los arrendatarios de tus granjas en lugar de con tu administrador, descubrirás que están con el agua al cuello». Selwyn permaneció unos segundos en silencio antes de decir: «Creía que las jovencitas como tú estaban demasiado ocupadas con los bailes como para entretenerse de los sufrimientos de las clases trabajadoras». «Tenemos ojos y oídos para ver y escuchar», replicó Carmela. «Te aconsejo que tengas también en cuenta la situación de los hombres que quedaron lisiados en la guerra y a los cuales se dio de baja en el servicio sin concederles ninguna pensión, ya que al parecer el país espera que vivan de pedir limosna por las calles». Como la indignaba el sufrimiento que había visto incluso en su pueblo de Huntingdonshire y lo que había leído en los reportajes de los periódicos, hablaba con apasionamiento y sus ojos resplandecían de una forma que a Selwyn le pareció sumamente atractiva. Advirtió de pronto que el príncipe Frederick miraba abstraídamente su plato, mientras con movimientos nerviosos desmigaba un trozo de pan, sin darse cuenta al parecer. «¿Qué os preocupa, señor?», le había preguntado el conde. Su Alteza se estremeció como si sus pensamientos estuvieran muy lejos y contestó tras una pausa: «Pensaba en que si esas cosas ocurren en un país rico y próspero como Inglaterra, ¿qué sucederá en Jorgenstein?». Se había hecho el silencio y Carmela comprendió que el conde pensaba en la respuesta a tal pregunta era que pronto tendría a su disposición la fortuna de Lady Felicity para utilizarla en beneficio de sus súbditos. Como le pareció que era un tema peligroso, propuso: «Hablemos de algo más divertido para su Alteza. Creo, señor, que deberías estar en Londres en esta época del año, asistiendo a las fiestas que el príncipe regente ofrece en la mansión Carlton». «¿Ha asistido a alguna de ellas?», le preguntó el príncipe Frederick. Carmela negó con la cabeza. «Este año me habrían presentado a la reina en el palacio de Buckingham si mi abuela no hubiera muerto».
Habrá sido una gran desilusión para usted. Me resultó mucho más doloroso perderla a ella, que era una mujer notable. Miró al conde de reojo y añadió con malicia: era muy inteligente, además de tener una personalidad que a los Gale les pareció excesiva. Sin embargo, nunca sabrán lo mucho que perdieron por no tenerla cerca durante tantos años. A mí no me puedes culpar de eso, replicó Selwyn con tono divertido. La abuela decía siempre que los Gale eran obstinados, dogmáticos e incapaces de entender cualquier punto de vista que no fuera el suyo. Selwyn se echó a reír. ¿Eso es lo que piensas de mí? No sería tan descortés con mi anfitrión como para decir que tienes tales características, dijo Carmela con fingida seriedad. Pero dado que eres un Gale, igual que tú, señaló él. Oh, siempre hay una oveja negra en cada familia. ¿Es así como te consideras? A mí se me ocurre una descripción mucho más favorecedora. A mí también, intervino Friedrich de Holgenstein. Es usted muy bonita, Lady Felicity, como sin duda le habrían dicho muchos hombres. Sus palabras sonaban demasiado calculadas como para ser sinceras, y Carmela, mirándole, comprendió que la admiraba, pero no se sentía enamorado de ella en absoluto. Ahora que pensaba en ello, recordó haber tenido en varias ocasiones la sensación de que el príncipe, aunque se mostraba interesado por la conversación e incluso le dirigía repetidas alabanzas, con frecuencia parecía encontrarse muy lejos de allí. Carmela decidió descubrir si tenía razón. La oportunidad se le presentó aquella misma noche, cuando pasaron al salón después de la cena. El mayordomo entró y dijo algo al oído del conde. Este se puso de pie, murmuró una excusa y salió de la estancia. Me pregunto qué habrá pasado, murmuró Carmela. Tal vez no sea nada importante. Con una copa de coñac en la mano, el príncipe se sentó a su lado en el sofá y añadió sonriendo: al fin puedo hablar con usted. A veces siento que su primo exagera el papel de carabina. No creo que tengamos nada que decirnos que él no pueda escuchar. Eso no es cierto, la contradijo Su Alteza. Yo prefiero hablar a solas con usted, Lady Felicity, y es difícil iniciar un idilio en presencia de terceras personas. Carmela apartó su vista de él con rapidez. No quisiera que habláramos de eso. Acabamos de conocernos, Alteza, y sin duda os habréis dado cuenta de que me gustaría que fuéramos amigos, pero no puede existir nada más entre nosotros. Había hablado eligiendo sus palabras con cuidado, y al cabo de un momento, el príncipe inquirió: ¿sabe que su tutor está de acuerdo en que se case conmigo? Eso me dijo, pero yo le contesté que no me casaría con ningún hombre, a menos que estuviese enamorada de él. El príncipe dejó su copa de coñac sobre una mesita auxiliar que había junto al sofá, y se inclinó un poco hacia adelante para tomar una mano de Carmela entre las suyas. A la joven le disgustó el contacto, pero logró disimularlo. Tanto mi país como yo necesitamos que sea mi esposa, aseveró él. Lo que queréis decir en realidad es que necesitáis mi fortuna para reparar los estragos de la guerra, replicó Carmela, y pensando que el príncipe podía ofenderse, añadió enseguida: desde luego, es un gran honor que Su Alteza desee casarse conmigo, pero yo, que no soy más que una sencilla joven inglesa, quiero unirme con alguien a quien ame y que me corresponda. ¿Y no cree que será posible que llegue a quererme cuando nos conozcamos mejor? Es posible que suceda, concedió Carmela, pero no puedo evitar pensar, y espero que Su Alteza me disculpe si no me equivoco, que vuestro corazón ya tiene dueña. Era un golpe a ciegas, pero Carmela se sentía casi segura de estar en lo cierto y que el príncipe pensaba a menudo con tristeza en alguien ausente. Él se estremeció al escucharla y en lugar de soltarle la mano se la oprimió con más fuerza, como si necesitara apoyo. ¿Por qué dice eso? Solo porque tengo la sensación de que pensáis en otra persona que significa mucho para vos. El príncipe Friedrich lanzó un profundo suspiro. ¿Es usted clarividente? Así que es cierto. Él asintió con la cabeza. ¿Y es imposible que os caséis con ella?, inquirió Carmela con voz suave. El príncipe suspiró de nuevo. Eso es lo que debería ser, pero he de admitir que soy un cobarde. ¿Cobarde? De nuevo le apretó la mano como si buscara que ella le diera fortaleza mientras decía: esa mujer lo es todo para mí en el mundo, pero es francesa. Se hizo un completo silencio, que Carmela rompió al decir: comprendo, después de lo que vuestro país ha sufrido a causa de Napoleón,
Vuestros súbditos no estarían dispuestos a aceptar a una princesa de esa nacionalidad. Creo que con el tiempo tal vez lo harían, si no tuviesen alternativa. Carmela creyó comprender. Lo que vuestra Alteza quiere decir es que cuando mi primo sugirió que necesitaba casarse con una mujer rica, no os atrevisteis a decirle que vuestra idea era otra. Comprendedme, rogó el príncipe. Por supuesto que os comprendo, pero debéis ser valiente y casaros con la mujer que amáis, sin permitir que os obliguen a aceptar a una esposa escogida por otros. Me resulta difícil no hacer lo que se propone su primo, que estuvo al mando del ejército de ocupación en mi país, así como en el Consejo de Viena. Ellos quizás piensen que se pueden resolver los problemas sobre un papel, pero para que un país sea dichoso, es necesario que el hombre que lo rige lo sea igualmente. Si pudiera creerlo. Habladme de esa dama a la que amáis. Su padre es un caballero distinguido. Viven en Francia, muy cerca de la frontera de Holstein. Hasta que Napoleón se empeñó en dominar toda Europa, nosotros manteníamos buenas relaciones tanto con Francia como con los demás países vecinos. Lo cual será así de nuevo, ahora que Napoleón ha sido derrotado y se halla preso en Santa Elena. Estoy seguro de que así será con el tiempo, pero mientras tanto, su primo, cuando llegó con su ejército a liberarnos de las tropas napoleónicas, no solo me restauró en el trono, sino que me prometió todo tipo de ayuda para reconstruir el país y aliviar la pobreza existente. Carmela pensó en lo mucho que había disfrutado el conde reorganizando todo un país y dijo: las personas convencidas de saber qué es lo mejor para los demás, con frecuencia se equivocan aunque su intención es buena. Si uno tiene algo de carácter, debe decidir por sí mismo las cosas que le atañen personalmente. Eso es lo que yo quisiera hacer, repuso el príncipe con voz baja, pero Gabriel me dijo que debía pensar en Holstein y olvidarla a ella. Si actúo así, estoy segura de que os quiere de veras. ¿Usted cree? Por supuesto, exclamó Carmela. Si una mujer ama a un hombre con todo su corazón, intentará que siga lo que considera el camino correcto, a pesar del sacrificio que signifique para ella. Hablaba convencida de que en el caso de cualquier mujer, en especial una francesa, para las cuales son muy importantes el rango y el título, renunciar a un trono solo podía significar una cosa: que Gabriel amaba demasiado al príncipe como para perjudicarle a sabiendas. Así es como yo actuaría, pensó Carmela, y continuó diciendo: lo que debéis hacer es volver junto a la mujer que amáis y preguntarle si tiene el valor suficiente para enfrentarse con los habitantes de Holstein, que todavía son hostiles hacia Francia, y para ayudarlos a poner las cosas en orden a vuestra manera. Mis súbditos llegarán a quererla tanto como yo, dijo el príncipe Frederick. Estoy seguro. Como muchos de ellos tienen sangre francesa, no creo que les resulte tan difícil como temáis. Hizo una pausa antes de agregar: he leído en los periódicos de Europa que tiene una gran necesidad de productos que no se fabrican durante la guerra porque todo el esfuerzo se dedicó a producir armas. Cierto. Pues hay muchas cosas que podéis hacer en Holstein. Estoy segura de que si pedís un crédito a Inglaterra o a los países que tratan de reorganizar los asuntos europeos con ese Consejo de Viena, os darían lo suficiente, por lo menos para poner vuestra gente a trabajar. El príncipe se llevó una mano de la joven a los labios. Gracias, muchas gracias. Me ha vuelto el optimismo y ahora, gracias a usted, intentaré portarme con valentía y decisión. Lanzó un profundo suspiro, como si se hubiera quitado un pesado fardo de encima, y añadió: me avergüenzo de haber escuchado la sugerencia de su primo acerca de que una esposa millonaria resolvería todos mis problemas. Dijo que me buscaría una y me hizo creer que todo era tan sencillo y factible, que estaba dispuesto a sacrificar mis sentimientos por el bien del país. Ahora me doy cuenta de que en realidad solo era débil y lo que usted llamaría, sin duda, ineficaz. Carmela sonrió, pensando en lo que decía siempre la condesa. Cuando Gale estaba decidido a hacer algo, no permitía que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Lo que sucedió en realidad es que disteis crédito a las palabras de un buen vendedor, que está seguro de que su mercancía es la mejor, pero que no os dio la oportunidad de expresar vuestras verdaderas necesidades. El príncipe se echó a reír. Me parece que no es usted muy amable con su primo, pero sí, la verdad es que resulta demasiado autoritario. Todos los Gale son así, excepto usted, dijo el príncipe, que no solo es adorable, sino extraordinaria. Besó de nuevo la mano de Carmela y agregó: gracias, muchas gracias.
Es usted muy bella, una de las mujeres más hermosas que he conocido, pero quisiera que conociese a Gabriel. Estaré encantada de hacerlo si hay ocasión. Reconstruiremos mi país juntos. En los ojos del príncipe había un brillo que no tenía antes. Cuando venga a visitarnos Lady Felicity, se asombrará de lo que hemos logrado. Estoy segura de que así será. De pronto, como si recordara al conde, Su Alteza miró nervioso hacia la puerta antes de preguntar: ¿y qué excusa le daré a su primo? Si le digo que he cambiado de parecer, puede indignarse y hasta sentirse ofendido. Carmela pensó durante un momento y a continuación preguntó: ¿no podéis decirle que habéis recibido un comunicado de vuestro canciller o de vuestro primer ministro en el que os pedían que volvieseis enseguida a Holgenstein? Quizá pueda decir que se ha presentado algún tipo de crisis. Aseguradle que solo estaréis ausente unos días, quizá una semana, pero en realidad iréis enseguida en busca de vuestra amada para iniciar los preparativos de la boda. El príncipe la escuchaba atentamente y Carmela añadió con entusiasmo: comprended que una boda real, sin importar quién sea la novia, será emocionante y levantará el ánimo de sus súbditos ahora que se sienten deprimidos por las privaciones sufridas durante la guerra. Si sabéis expresar con elocuencia lo mucho que amáis a vuestra futura esposa, sé que, cualquiera que sea su nacionalidad, desearán que seáis feliz. Carmela estaba segura de que el simple hecho de que el príncipe estuviera enamorado le granjearía la comprensión de todos los jóvenes, en especial las mujeres. Si él y Gabriel manejaban la situación con diplomacia, pronto eliminarían toda la oposición que pudiera surgir en contra de su matrimonio. Tiene razón, estoy seguro, exclamó el príncipe con optimismo. Se quedó pensativo unos instantes y añadió: hoy he recibido algunas cartas, traídas por un mensajero de nuestra embajada en Londres. No contienen nada de importancia, pero el conde no tiene por qué saberlo. Podéis decirle que no habéis querido arruinar la cena y por eso no le avisasteis antes, le aconsejó Carmela. Luego, para evitar que sospeche nada, explicadle que habéis tenido conmigo una interesante conversación en su ausencia y que os he prometido que hablaremos en serio acerca de vuestra proposición cuando regreséis. El príncipe sonrió y sus ojos brillaban. Es un detalle muy diplomático, Lady Felicity, que eliminará cualquier sospecha de su primo respecto a mi partida. Sí, claro, sería un gran error hacerle pensar que pretendéis huir. El príncipe dejó escapar una risa muy juvenil. Es usted magnífica. Tal vez cometa un error a no insistir en que se case conmigo y gobierne mi país al estilo de Catalina la Grande. Nada os disgustaría más, replicó Carmela, y os aseguro que mi deseo sea únicamente halagaros, que seréis un monarca excelente y muy querido por vuestro pueblo. Me es difícil expresarle mi gratitud por lo que ha hecho por mí y lo diferente que me siento ahora respecto a mi futuro. Pensaréis que de nuevo pretendo ser clarividente, pero os aseguro que seréis muy feliz con vuestra Gabriel, y juntos harán sus altezas de Holgenstein un paraíso próspero. Así lo espero. Haré todo lo que esté en mi poder para que sus palabras se conviertan en realidad. Mientras hablaba, el príncipe Frederick tenía la mano de Carmela entre las suyas, y su tono vibraba con una sinceridad que ella sabía surgía desde el fondo de su corazón. Se sonreían el uno al otro cuando se abrió la puerta y entró el conde. Como la joven estaba mirando en aquella dirección, le vio antes que el príncipe y se dio cuenta de que reparaba en su postura, muy juntos en el sofá, cogidos de la mano. Estaba seguro de que llegaría a una conclusión equivocada y pudo percibir su expresión satisfecha mientras se les acercaba. Su Alteza soltó la mano femenina y se puso de pie. Acabo de darle a Lady Felicity la mala nueva de que debo volver a mi país durante unos días. ¿Nos dejáis?, se sorprendió Selwyn. Es algo que no tengo menor deseo de hacer, contestó el príncipe, pero he recibido una carta de mi primer ministro en la cual me pide que regrese para arreglar una pequeña crisis constitucional. Suspirando, añadió: es algo que debo atender personalmente, pero no tardaré mucho. Espero regresar aquí dentro de una semana. El ceño que por unos segundos ensombreció el rostro del conde ya había desaparecido cuando dijo: os echaré mucho de menos, señor, y espero que podáis regresar a la mayor brevedad posible. Le aseguraba a la adorable Lady Felicity que eso es precisamente lo que más deseo hacer. Le sonrió a Carmela con tal expresión de embeleso que a ella le dieron ganas de soltar la carcajada, pero en cambio dijo con tono de pesadumbre: será una jornada agotadora para vuestra Alteza,
pero he oído decir que ahora es mucho más fácil que antes viajar a través de Francia, en especial durante esta época. Es cierto, asintió el príncipe. Si parto mañana a primera hora, espero estar de vuelta para fines de la próxima semana. Esperaremos con ansia vuestro regreso, dijo Carmela. ¿Verdad, primo Selwyn? Así es. Haré que mis caballos más veloces os lleven hasta Dover, donde estará listo mi yate para cruzar el canal. Así será más rápido que si tenéis que esperar un barco normal, que, según tengo entendido, hacen la travesía 2 veces al día. Es usted muy amable. Me resulta imposible expresarle mi gratitud por todo lo que hace en mi favor. Ni lo intentéis, por favor. Iré a arreglar los detalles para vuestro viaje. Como sugerís, me parece que lo más adecuado es que partáis temprano. Salió nuevamente de la estancia y entonces el príncipe se volvió hacia Carmela. ¡Resultó! En efecto, pero tened mucho cuidado de no despertar ninguna sospecha acerca de que no pensáis volver. De pronto, como si se le hubiese ocurrido en aquel instante, él preguntó: ¿le dirá usted cuando me haya ido que no pienso regresar? No, a menos que sea necesario, contestó Carmela. No tengo ningún deseo de que su ira caiga sobre mi cabeza antes que resulte inevitable. Se muestra tan amable y con tanto afán de colaborar que me disgusta tener que engañarle, pero al mismo tiempo, vuestro futuro os espera y pertenece a vos, no a él, le interrumpió Carmela, pensando que le vendría bien al conde que sus planes no dieran resultado. Se ocupa demasiado de los asuntos ajenos, se dijo, y de nuevo se le ocurrió lo afortunada que era no teniendo nada que perder al engañar al conde. Así como lo diferente que hubiera sido todo para Felicity, si, ignorante de que el corazón del príncipe pertenecía a otra mujer, se hubiera visto obligada a casarse con él. Es una suerte que lo hubiese adivinado. Sabía que esa persuasión o clarividencia, como lo había llamado el príncipe, era algo con lo que había nacido, un instinto, tal vez un talento especial del cual carecía Felicity. Bien, Su Alteza será feliz y yo puedo así ganar tiempo hasta que Felicity se case, pensó. Ella y el príncipe Friedrich hablaron de otras cosas hasta que regresó Selwyn, y de nuevo éste, cuando entró y les vio con las cabezas juntas, pensó que sus planes iban viento en popa, ya que empezaban a sentirse atraídos el uno por el otro. Cuando Su Alteza les dio las buenas noches y se dirigió a su dormitorio para asegurarse, según dijo, de que preparaban el equipaje a su satisfacción, Carmela y el conde quedaron a solas. Es una gran contrariedad, opinó él, que Su Alteza tenga que partir cuando ambos parecíais empezar a congeniar también. Oh, realmente es muy apuesto y más inteligente de lo que pensaba. Me parece un comentario algo curioso para alguien de tu edad. Tienes una idea curiosa respecto a la edad, replicó Carmela. Debo decirte, puesto que pareces ignorarlo, que no existe ninguna tabla con la cual medir la inteligencia de la gente, y mucho menos por la edad. Lo sé. Entonces sabrás también que algunas mujeres de 30 años no son más que unas frívolas de cabeza hueca, mientras que otras, incluso de mi edad, pueden tener a veces pensamientos inteligentes. El conde se echó a reír. Cuando me gruñes como un cachorro de tigre, tus ojos parecen despedir fuego, y me impresiona tu agresividad. Lamento si eso te desconcierta a veces. Por el contrario, me parece interesante, como sin duda le ocurre también a Su Alteza Real. Pero ahora que él nos deja, tendré que decidir lo que hacer contigo hasta su regreso. Hay caballos para montar y una gran extensión de la propiedad que todavía no conozco, señaló Carmela. Yo estoy en parecidas circunstancias, declaró Selwyn, pero lo que en realidad quisiera saber es si deseas que te visiten algunos miembros de la familia, que seguramente estarán ansiosos de ponerse en contacto contigo, o los vecinos que enviaron mensajes poniéndose a mis órdenes, pero a los cuales no conozco aún. Como le pareció que sería algo arriesgado, Carmela contestó enseguida con vehemencia: Por favor, prefiero que estemos solos. No deseo por el momento que me interroguen acerca de la abuela los demás familiares. Y como el tiempo es espléndido, no pretenderás quedarte aquí encerrado para charlar con vecinos impertinentes acerca de tu vida pasada. No lo permita Dios, exclamó Selwyn. Y ahora que lo pienso, a todos les parecerá extraño que vivas aquí sin la compañía de ningún familiar de edad en calidad de carabina. Carmela pensó que les parecería todavía más extraño si supieran que ella no era quien todos suponían. Pero también pensó en lo aburrido que sería tener a alguien de edad como acompañante, así que se apresuró a decir: Con toda franqueza,
Me parece que vivir contigo es como estar al lado de mi padre, así que ni siquiera los Gale podrían objetar nada. Selwyn rió. La forma en que has dicho ni siquiera los Gale indica con bastante exactitud la opinión que tienes de ellos. Sé lo que ellos opinaban de mi abuela. No creo que sea peor que lo que la condesa pensaba de ellos. Solo espero que tú no coincidas con la abuela. Como hasta ahora tú eres el único Gale que conozco, te haré conocer mis sentimientos en cuanto los ponga en claro. Me hace sentir aprensivo, exclamó Selwyn con sorna. No intento romper nuestra tregua, se apresuró a manifestar Carmela. Así lo espero. Además, no me agrada cómo van las cosas y tengo grandes esperanzas en lo que pueda suceder. Carmela sabía que se refería al príncipe, y como supuso que así le haría sentirse seguro, bajó la mirada con timidez afectada, las oscuras y largas pestañas sombreando sus blancas mejillas. Se hizo el silencio, y mientras ella se preguntaba qué pensaría el conde, éste dijo de pronto: «Eres muy bonita, Felicity, y teniendo en cuenta la increíble fortuna que posees, el príncipe es un tonto al irse ahora sin llevarse en el bolsillo tu promesa de matrimonio. No tardará mucho en volver». «Lo sé, pero quizá temo que el arcángel Gabriel baje del cielo y te lleve, o que aparezca otro aspirante a tu mano que no sea posible rechazar». Carmela rió. «Me parece bastante improbable, milord, que el arcángel Gabriel se presente aquí, pero tal vez Apolo me ofrezca un lugar en su carroza para surcar el cielo. Por supuesto, me resultaría muy difícil rechazar una proposición semejante». «Los caballos de Apolo no son más rápidos que los míos», se jactó Selwyn. «Le prometeré a su Alteza que le estarán esperando en Dover a su regreso para que no te sea posible escapar de él». «Cualquiera dirías que temes que lo intente. Me provocas deliberadamente para que diga que te encerraré y te mantendré prisionera. Sería una experiencia insólita, en la que sin duda tendría mucho que ver la personalidad del carcelero». Carmela observó atentamente la reacción de su interlocutor mientras sostenía aquel duelo verbal, y quedó asombrada al percibir, sin que cupiera la menor duda, de que creía que él le estaba coqueteando. A la mañana siguiente, Carmela se dio cuenta al despertar de que pensaba en el conde de la misma manera que lo había hecho antes de dormirse. Entonces se había reído para sus adentros porque le parecía completamente absurdo de que él pudiera pensar, aunque fuera por un solo instante, que tenía intención de atraerle. No había tenido tal idea en ningún momento, pero suponía que no era del todo irrazonable, ya que a pesar de su importante personalidad, era un hombre muy atractivo. Pero ¿cómo puede imaginar, ni siquiera por un instante, que quien supone su prima Felicity abrigue tales intenciones?, se preguntó. De inmediato se le ocurrió que si el conde empezaba a sospechar que ella le veía como hombre, no como tutor, se sentiría más ansioso todavía por casarla y alejarla de él. Por todo lo que había oído decir, era evidente que las mujeres que le atraían no eran las más jovencitas. Cuando pensó más en ello, decidió que era realmente un insulto que él hubiese esperado que fuera una criatura dócil y complaciente, que obedeciera al instante sus indicaciones, incapaz de tener ideas propias y decir que no a lo que sugiriese. Repasó mentalmente las conversaciones que había tenido durante los últimos días y se dio cuenta de que el conde había sido incapaz de ocultar su sorpresa cada vez que ella decía algo inteligente o discutían y le obligaba a utilizar sus reflejos al máximo. Sería estupendo, pensó, darle alguna lección que le impidiera mantener tantos prejuicios en el futuro. Desde luego, iba a recibirla cuando supiera que el príncipe no regresaría y que tenía intención de casarse con Gabriel, una joven francesa. Será una tremenda sorpresa para él, sobre todo cuando le diga que yo sabía de antemano la verdad, pensó Carmela con satisfacción. Le impacientaba tener que esperar mucho para echárselo en cara y hacerle darse cuenta de que había cometido un error al incluirla en sus planes sin tener en cuenta su opinión. Podría jurar que fue demasiado alabado por sus admirables dotes de organización cuando estaba en el ejército, se dijo con desdén. Pues ahora verá que no es infalible. Vestida con su traje de montar, bajó las escaleras. Al hacerlo, observaba los retratos de los Gale que colgaban de las paredes y que parecían mirarles retadores. Levantó la barbilla para responder al desafío. Había quedado en salir a cabalgar con el conde a las 10 de la mañana. Estaba lista un poco antes, pero consideró que sería un error bajar y tener que esperarle, en lugar de hacer que él fuera quien esperase.
No le encontró en el vestíbulo, sino que estaba allá afuera, acariciando los caballos mientras hablaba con un mozo que sujetaba por las riendas a un animal de magnífica estampa. Los Lindon nunca habían podido tener buenos caballos, tan solo dos bastante mediocres, pero Carmela había tenido la fortuna de poder montarlos del castillo, y había aprendido con el mismo maestro de equitación de Felicity, así que era una amazona consumada. Cuando bajaba la escalinata del pórtico, le pareció que el conde estaba contento de que no le hubiera hecho esperar y se alegraba de verla. Creía que el mozo la ayudaría a montar, pero fue Selwyn quien lo hizo, poniéndole ambas manos en la cintura. «Eres tan ligera que me parece difícil creer que puedas manejar un caballo tan grande y brioso como Flycatcher», observó. «No le permitiré desbocarse si a eso te refieres». «Mi intención era hacerte un cumplido», dijo el conde con sequedad. «Es demasiado temprano para empezar a reñir, Felicity». Ella se echó a reír. «Lo lamento. Temía que insistieras en que montara cualquier yegua vieja y dócil, y a mí me encanta Flycatcher». «Entonces te prometo no te privarte de él», le aseguró Selwyn mientras subía a su propia montura. Galoparon hasta que las mejillas de Carmela se vieron teñidas de rosa y sus ojos brillantes de emoción. «Cabalgas de una manera espléndida. Debo admitir nuevamente que no lo esperaba de una joven de tu edad». «Me gustaría hacerte notar», dijo Carmela, «que según la abuela los Gale jamás admitirían estar equivocados». «Para toda regla hay excepciones», repuso Selwyn con una sonrisa, y continuaron en silencio durante un rato. Brillaba el sol, los pájaros cantaban en los árboles y las mariposas revoloteaban entre los capullos. Todo era tan hermoso que Carmela sintió una gran paz interior y notó que desaparecía su ánimo combativo, al menos de momento. Pocos días antes, estaba en la vicaría, a merced de la violencia de Henry y los chillidos y las quejas de Lucy. Recordó que la estrechez y la tristeza de aquella casa le habían hecho sentir que estaba atrapada para siempre y en su futuro no existía la esperanza. Ahora, como por arte de magia, todo había cambiado. Usaba ropa que le encantaría a una princesa, montaba un caballo superior al animal más fino que hubiese visto en su vida y ejercitaba su mente con el hombre más atractivo que había conocido hasta entonces. Repasó sus bendiciones una a una y se dijo que debía ponerse de rodillas para elevar una plegaria de gratitud al cielo. Cuando al fin llegó al final de su lista, se sorprendió mirando al conde y pensando que su descripción de él era totalmente acertada. Resultaba indiscutiblemente atractivo cuando no se comportaba con agresividad, y era desde luego todo un hombre. Y de pronto, haciéndole contener el aliento, surgió la pregunta insidiosa: ¿y si fuera posible estar eternamente junto a él? Fin del capítulo 4 de la novela Mentiras de amor de Barbara Cartland, que como vemos se va poniendo cada vez más interesante. Si les gustó, por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.